Buenas noches y bienvenidos. Como podréis observar, este tablero, que ya seguro que a muchos les suena, una serie de números y de letras que ha creado tanta ansia en muchos jóvenes en buscar un contacto con ese otro lado del que poco conocemos. ¿Puede un familiar, quizás algún ser querido que ya ha partido del otro lado, conectarse mediante la Ouija? Lo que sí está claro es que en ciertas ocasiones a veces sale bastante mal, terroríficamente mal. Buenas noches, Charo. Buenas noches, Alberto. Este es un tema impactante que muchos incluso a veces desisten de seguir, los más valientes a veces se quedan en este tipo de programas porque se tocan cosas bastante delicadas, ¿no? Así es, y además un tema que es bastante también, bueno, de hecho el programa se llama Los peligros de la Ouija, ese mal llamado juego, y quién mejor que, bueno, tenemos un elenco bastante potente de invitados aquí en mesa. Tenemos a nuestro compañero Carmona. Buenas tardes. A David. ¿Qué tal? Muy buenas. Y al otro lado, pero no por eso más lejos, tenemos ni más ni menos que a Pedro Amorós, que repite con nosotros para hablarnos de este interesante tema. Buenas noches, Pedro. Muy buenas, encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Igual. Bueno, Pedro, tienes preparadas muchas cosas y sobre todo el tema de la Ouija, que tanto tú también controlas, pero vamos a empezar desde una base, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa este tablero? ¿Tiene historia? Cuéntanos. Bueno, la Ouija realmente tiene historia, tiene muchísima historia, ¿no? Creo que, si no me equivoco, fue creado allá por el 1880 aproximadamente por un señor que se llamaba Elias Jefferson Bond. Él quería, bueno, pues hacer una especie de zairagia, que es un sistema de adivinación árabe, el cual, bueno, pues consiste en una serie de letras que están dentro de unos círculos y demás, y creó el sistema de la Ouija, pues tal cual lo conocemos nosotros, ¿no? Luego, 10 años más tarde, se comercializó, empezó a vender tableros, fue un absoluto desastre, junto con dos socios más, un hombre y una mujer. Y bueno, fue pasando de mano en mano esta patente hasta que llegó a Parker Bros., bueno, que es los juguetes Parker que nosotros conocemos, y bueno, pues sacaron un juego ya prácticamente en nuestros días, ¿no? Un juego que además yo tengo, que lo compré y bueno, pues me hizo bastante gracia el hecho de que una empresa de juegos hubiera optado por poner al alcance de los niños algo tan sumamente, no sé, peligroso, y ahora yo creo que hablaremos de ello, como puede llegar a ser la Ouija, ¿no? La historia es esa, un sistema de adivinación, un sistema que, bueno, supuestamente nos pone en contacto con el mundo de los muertos, de los difuntos, y que nace, yo creo que con ese espíritu, y por supuesto en el álgido momento del contactismo en España, en el mundo, generalmente, bueno, pues con la fundación posteriormente de lo que es la doctrina espírita, con las mesas parlantes, con los mediums y demás, ¿no? Y así es como podemos situar un poco la historia de la Ouija, este tablero que en inglés se llama Witchboard, el tablero de la bruja, ¿no? El tablerón en italiano, y así tiene otros significados, ¿no? Pero en España se queda con Ouija, que son los dos argumentos de sí, sí en francés y en alemán, ¿no? Más o menos, grosso modo, esta es la historia de la Ouija. Pero dices algo importante, que es peligroso. Vamos a dejarlo ahí. David Mendoza, ¿qué tal estás? Historiador, doctor, porque claro, muchos también han escuchado que esto proviene de cierta antigüedad, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Claro, como bien ha dicho Pedro, aparece en un momento en el que el mundo espiritual, la sociedad espírita, está de moda, ¿no? Mesas parlantes, etcétera. Se pretendía darle un origen, por ejemplo, a la palabra Ouija, egipcio, cosa que no ha tenido y que se descarta. Con esas connotaciones, en un momento dado en el que se están trayendo de Egipto un montón de piezas recuperadas, expoliadas, ¿no?, a Egipto,
se ha descubierto también, se ha descifrado, Champollion descifró los jeroglíficos a principios de siglo, es decir, una moda por lo exótico, por lo oriental, y quieren hacer ver de que de alguna manera el mundo egipcio se comunicaba con los muertos, se podía comunicar a través de otros canales, pero era lo que pretendía transmitir con ese mensaje de que es peligroso y de que pues abre puertas al otro lado, dentro de esa, digamos, esa historia un poco que se puede contar de este juego, así que lo entendemos un poco, digamos, yo a mi entender y para mí no muy real el método de comunicarse con los difuntos. Digamos ¿sí? que tú no crees que se conecte con los difuntos. A través de eso no, yo No lo veo crees. más como eso, como Bueno, un juego tenemos una opinión. y una forma de hacer dinero en A este mí- momento. Iremos viendo cosas, porque lo que sí está claro, como dijo Pedro, esto creó impacto en la juguetería Parker cuando Hombre. empezó a distribuirlo, porque incluso pasaron y se llegó a prohibir. Pero Pedro, ¿con qué se contacta? Hasta hoy en día, hasta los investigadores, como ustedes conocidos, recordemos que Pedro es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿con qué se conecta? Bueno, es una gran pregunta, Alberto. A ver, lo que comentaba David tiene mucho sentido, ¿no? No podemos afirmar, pero tampoco podemos negar, porque para afirmar necesitamos pruebas, pero para negar también. Con lo cual, yo, si, como habéis visto en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, que os invito a todos a que lo veáis y que podáis observar cómo yo experimento con la Ouija, ¿no? Hay muchísimas experimentaciones que acaban con ouijas, otras no, porque muchas veces, bueno, el espíritu del canal es cultura, historia, cultura y misterio, ¿no? Y dentro de lo que es el misterio, pues muchas veces aparece la ouija como sistema de experimentación. Pero ¿con qué contactamos? ¿Qué es lo que se manifiesta? Supuestamente son difuntos, son muertos, son personas que supuestamente están ahí. Pero ¿de dónde parte toda esta información? No podemos negar algo que es evidente. La Ouija, de por sí sola, no se mueve, con lo cual no existe ningún movimiento telequinético como para poder hacer el hecho de que, bueno, pues en el tablero el vaso o el máster se mueva solo. Esto es imposible, no se produce. Y todo obedece a la voluntad de los experimentadores. Entonces, ¿con qué se contacta? ¿Qué es lo que hay detrás de la Ouija? Yo creo que es la pregunta que todos los experimentadores realizamos. Yo recuerdo en tiempos de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, buen y querido amigo mío, que un día me llama y me dice: Pedro, vamos a intentar hacer algo para la revista Más Allá de aquel entonces. No sé si fue Más Allá o Enigmas, pero bueno, un experimento con la Ouija, ¿no? Y recuerdo que bueno, en ese momento a mí se me ocurrió diseñar una Ouija ciega. De hecho, hay un experimento muy conocido que se realiza así para intentar descartar lo que nosotros ponemos un poco encima de la mesa, ¿no? Si somos nosotros quienes mueve el máster, ¿no? Y la Ouija ciega la hice, la tengo por aquí, es un tablero el cual, bueno, pues tiene letras por la parte de abajo que no se ven por parte de los experimentadores y unos sensores electrónicos por la parte de encima, y así cuando el máster va pasando se iluminan las letras en un panel que es aleatorio. Bueno, a mí siempre me ha gustado experimentar, ya lo sabéis, y con ello, bueno, pues de algún modo llegamos a probar que efectivamente cuando no existe una conexión visual no se produce un movimiento coherente en la Ouija. Los movimientos Claro. son bastante torpes, ¿no? Bueno, decir Y, que claro, a mí... Bueno, perdón, termina. No, Termina, y claro, Pedro. ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que en efecto la Ouija se trata de impulsos neuromotores. El movimiento ideomotor que todos conocemos, espasmos, movimiento ejercido por parte de los experimentadores. Y es por ello por lo que yo creo en la Ouija, creo que funciona, pero ¿con qué contactamos? Es la verdadera pregunta que
que nos hacemos, ¿no? Está claro que la Ouija funciona, no de una manera voluntaria por parte de los experimentadores, no se produce lo que es ese movimiento que el experimentador intenta llevar el vasito o el máster hacia la A, la B o la C o la letra que sea. Y sí existe lo que es un movimiento neuromuscular, un impulso neuromuscular, que son pequeños impulsos que de una manera que no comprendemos bien se coordinan con las personas que están experimentando y parece como si se conformasen los mensajes. Se trata de una mediumnidad. Es por ello por lo que yo lo bauticé, la Ouija la rebauticé un poco entre comillas, como transcomunicación psíquica, porque al fin y al cabo se trata de una comunicación por parte de los experimentadores a la hora de realizar el transcontacto. Y bueno, ahí es donde entra la mediumnidad, el entrelazamiento que se produce en los experimentadores, ¿no? Y es por ello por lo que muchas veces la Ouija no funciona bien entre unas personas y otras. Yo te puedo decir como experiencia personal que a mí me la trajeron los Reyes. Me la regaló un hermano, un poco ignorante de la situación, y yo pues la verdad que fui una experimentadora bastante con un grupo, hicimos muchos experimentos, salieron muchísimas cosas, y uno de ellos me ha recordado tú a ese que has dicho de la Ouija ciega, porque nosotros lo que hacíamos es que 2 personas o 3 se vendaban los ojos y los demás íbamos anotando lo que iban saliendo. Y realmente aparecían palabras desconocidas para los adolescentes de la época, o sea, no las conocíamos. Puedo garantizar que no las conocíamos. ¿De dónde vienen? Bueno, aparte, tú sabes que viví una serie de fenómenos y tal, pero es cierto que conectábamos con muchas cosas, incluso algunos decían ser seres de otros planetas, incluso algunos decían ser personas que estaban vivas. O sea, que también hablamos de que la Ouija no deja de ser también... digamos que entra dentro de la telepatía también, ¿no? Porque en realidad la energía, somos energía, y somos energía para contactar con los vivos y con los muertos igualmente, entonces... De hecho en el último programa de Aventura del Misterio realizamos una experimentación con Ouija, bueno, un experimento totalmente controlado, en el que uno de los compañeros se acerca a la cámara, escribe un número y, bueno, luego cierra la libreta y vamos a proseguir, ¿no?, con una entidad con la que se había establecido contacto. Le preguntamos el número y lo adivinó instantáneamente, o sea, no, sin titubeo alguno, ¿no? O sea, sí que se produce una conexión. Otro experimento muy bonito es el apagar las luces, dejar anillos y cosas de cada uno encima de la mesa y que el propio máster te vaya desplazando los objetos hacia las personas a las que son los propietarios de esos objetos, ¿no?, con la luz apagada, ¿no? Y es curioso, ¿por qué funciona así, ¿no? Es muy curioso. Bueno, tenemos unos vídeos, Pedro, de la Aventura del Misterio donde suceden 2 cosas, porque francamente es interesantísimo, luego lo vamos a comentar, pero bueno, lo que sí está claro es que parece conectar, quizás utilizan, como bien tú dices, esa parte de nuestro subconsciente, y es por ese canal. Han habido casos que ha salido bastante mal, todo el mundo posiblemente conoce Expediente Vallecas, que han sucedido ciertos fenómenos en domicilio, cada uno tendrá su opinión. Caso de Buenaventura, bueno, hablamos de este chaval que hace la Ouija con 17 años, David, pero que conecta con algo negativo. Es decir, decía Santiago Vázquez, me acuerdo, o recuerdo, que aquellos con seres que ya han partido hacia la luz es imposible el retorno. Es decir, que lo que puede entrar a través de la Ouija puede ser lo que se denomina, como lo hemos hablado en otros programas, purgatorio, o quizás, quién sabe, lo demoníaco. Aquí pasaban cosas, David, porque conecta con Belcebú, una historia bastante escalofriante, se asesta una puñalada. Sí, efectivamente. Habría que matizar un poco, todo se le achaca a la Ouija, pero ese contacto, como bien se ha comentado aquí, esté con nosotros, digamos, latente, hasta que de alguna forma, ya en la antigüedad, para invocar a alguien, ¿no?, algún ser querido que haya fallecido y tal, pues se le invocaba y se llamaba por el nombre. Es decir, sin Ouija, sin otro tipo de comunicación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Son prácticamente más de 100 años
metiéndonos en la cabeza que el demonio está detrás, que Belcebú y que, bueno, y que todos los seres malignos están detrás. Pero ¿y si están aquí delante? Y bueno, eso es una herramienta, igual que ponemos una grabadora y se puede grabar algo. Bueno, él decía Belcebú. ¿Qué era Belcebú? Claro, Belcebú es... bueno, la historia del demonio es muy... daría para otro programa. No tenemos tiempo hoy. Claro. No tenemos tiempo. Belcebú es un dios fenicio de Baal Zephor, ¿no? Digamos, que significa el señor de las moscas. Y bueno, y con esa conversión en el cristianismo durante la Edad Media del demonio como un ser que engloba todos los dioses paganos, pues ahí está, ¿no? Le da a Belcebú el nombre del demonio, se hace un collage de un poco de todo, del dios Pan, de un sátiro, el color rojo del dios Set. Entonces, en la memoria colectiva, pues para cualquiera que no, sobre todo si son jóvenes que no hayan investigado, ¿no? Belcebú es el mismo que el demonio, que el diablo, que Satán, claro, etcétera, son distintos, ¿no? En este caso en concreto, dice ser que se comunica con una entidad que le dice que es el padre, pero que es Belcebú, el padre de ese Shabbat. Entonces, que para estar liberado con él, pues se tiene que matar. O sea, lo induce al suicidio. Cosa que desde el punto de vista un poco de la lógica, vemos que las personas están influenciadas en su juventud, ¿no? Con esas hormonas, ¿no? Están influenciadas de películas, de historia y muy sugestionadas. Y si son mentes débiles, no deben de hacer ni una psicofonía, ni una grabación, claro, ni una experimentación con el mundo del más allá. Si porque, claro, acaban dañándose porque no tienen esa fortaleza mental, se cree que el otro mundo se le abre y va a ser liberado en cuanto muera. Y eso es uno de los errores y de los miedos que transmite la Ouija. Claro. ¿Qué opinas tú, Carmona, de todo esto? Yo opino que la Ouija en sí puede ser otro canal de comunicación muy parecido a lo que son las varillas o lo que son... La psicofonía también. La psicofonía es un tipo... Pero hablando de telequinesia, hablando de esa energía que transmite con nosotros y nosotros, como ha dicho Pedro, tras esos micromovimientos, hacemos de cuerpo motor de esa energía que está libre. También comparto lo que está comentando el compañero, que hay personas que no están preparadas psicológicamente o son sugestionables, con lo cual puede ser un peligro. De hecho, la Ouija creo que estuvo prohibida, sí, que estuvo prohibida un tiempo, y fue por eso, porque es algo que se inventó, entre comillas, para usarlo de forma paranormal, y se dio un uso usual como un juguete. Es interesante. Mira, vamos a ver, Pedro, porque tú tienes hemos cogido dos fragmentos, uno sucede en la casa del capellán y el otro sucede en una de las últimas aventuras del misterio. En uno hay un susto donde ustedes quedan, incluso impactados, y luego cómo el vaso da saltitos. Estos son fenomenologías quizás que yo pienso personalmente que eso es difícil que lo haga alguien de una manera voluntaria, es decir, yo pienso que hay algo más allá. Pedro, ¿nos quieres explicar el caso de la casa del capellán? Hemos unido esos dos vídeos, esos dos fragmentos. ¿Quieres explicar la historia o directamente pasamos y luego explicas esa fenomenología? Os la explico. Es algo muy, muy curioso. En la casa del capellán yo estaba ahí con una compañera, con Dana, una compañera de aventura del misterio. Y bueno, pues todo iba bien, supuestamente la Ouija estaba funcionando. Ojo, nosotros lo que hacemos es realizar experimentaciones, hacer lo que nosotros consideramos que es método de ensayo, prueba, error y ver por dónde tenemos que ir tirando, ¿no? Al fin y al cabo, en los sistemas de transcomunicación psíquica, que no instrumental, psicofonías es instrumental, porque se utilizan medios y la prueba es física, y todo lo que es psíquico es subjetivo, ¿no? Que obedece lo que es al control de la mente, ¿no? Pero allí Dana estaba en un estado alterado de conciencia. Dana, pues una joven que le gusta mucho el misterio, que se presta voluntariamente, es muy valiente para realizar este tipo de experiencias, y a ella le gusta acompañarme. Y bueno, pues
en algunas ocasiones hemos realizado experiencias. Recuerdo aquel día cuando aparece lo que era el capellán, ¿no? Estábamos en una casa desvencijada, una casa abandonada, y que perteneció a un capellán en una zona muy cercana a donde nosotros vivimos, en un valle donde pasa un río y todo eso. Y bueno, pues situado más o menos el entorno, empezamos la experimentación, y en un momento dado yo tenía una de las ouijas mías, las que yo diseñé y tal, encima de una silla, y el asiento de la silla, silla, lo que es la estructura de madera, el asiento donde nos sentamos estaba pues caído, separado, era una silla que estaba allí tirada. Y yo cogí el asiento y lo puse a 1,5 metros de nosotros. No había ni inclinación ni nada, y era una silla antigua, con lo que esos asientos pesan mucho, porque tienen muelles por dentro. Bueno, en fin, quiero decir con esto que ni el viento ni nada podría haber movido aquello, ¿no? Y de repente vimos como aquello se mueve. Claro, tanto Dana como yo me sobresalté mucho. Por desgracia la cámara estaba enfocándonos a nosotros, pero sí que tuvimos el momento donde se escuchó ese sonido y se quedó grabado. Bien, pues vamos a darle paso a estos vídeos, compañeros. ¿Qué los tenemos? Dices que ha venido el capellán. Yo creo que sí que es. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? Dices que ha venido el capellán. Bueno, sinceramente a mí me impacta porque, claro, recordemos siempre que para que lo vean completo, Aventura del Misterio, canal Pedro Amorós, hemos tenido esos formatos pequeños simplemente para que ustedes aprecien la fenomenología paranormal que sucede. A mí me impacta mucho lo del vaso, esos saltitos. Yo pienso que eso personalmente no procede de nuestra mente, sino que hay algo ahí que desconocemos. Yo pienso que son pocas, eso sí, son pocas las veces en las que esto queda filmado. Sí, claro. Yo puedo decirte que la verdad está súper interesante, y a mí mismo me ha ocurrido eso con otros objetos que hemos usado, porque yo he usado varios objetos. No recomiendo desde aquí que una persona con la mente inestable y demás haga, por supuesto. Yo tuve mi tiempo, y la verdad que otros objetos como que casi que salen volando, se desprenden de los dedos, ¿no? Yo, Charo, fíjate que he realizado miles de experiencias Ouija, miles. Bueno, si os metéis en mi canal lo veréis, que hay muchísimas, ¿no? Muchas más que he realizado de experimentación. Nunca, en ningún momento, he visto lo que me pasó en la última Aventura del Misterio. Sí, o sea, lo que pasa en la primera, fíjate que es un experimento muy interesante, bueno, un fenómeno que se produce, que es un fenómeno concomitante con Dana. En este momento vemos como ese objeto se mueve, se desplaza el asiento por una proyección posiblemente telequinética. En parapsicología se sabe que la telequinesis es el movimiento de objetos a distancia mediante lo que es una inducción paranormal. La inducción posiblemente de un estado alterado de la mente. En este caso, Dana estaba sufriendo miedo. Y el miedo es un estado alterado de la mente, el cual detona en este tipo de movimientos psicocinéticos, ¿no? Sin embargo, en el segundo vídeo sí vemos cómo salta el vaso. Ahí lo hemos visto un momento, pero hay una escena allí en la que yo pregunto, bueno, ¿eres tú el que está haciendo saltar el vaso? Que prácticamente es en la entrada del vídeo, que lo pongo ahí como una percha, y bueno, a mí hasta me dobla el dedo, cómo salta. Y mi compañera Carol, que estaba allí, bueno, dice, es que no puede ser, porque yo he realizado, y tú lo sabes, Charo, que lo hemos visto en algunas ocasiones, muchísimas pruebas, el máster va desplazándose suavemente. ¿Qué es lo que pasó allí? Cuando no había ningún tipo de inducción psíquica, no había ningún tipo de inducción. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Si somos nosotros quienes mueven esto, ¿cómo es posible que son impulsos neuromusculares y ideomotores? Y aquí es donde choca la cosa. ¿Cómo es posible que el vaso salte solo? Es interesante, aquí podríamos Pedro, decir que hay algo.
Es interesante, Pedro, porque ya nos quedamos fuera de tiempo. Es evidente que esto impacta. Personalmente pienso que esto va más allá de nuestra comprensión y claro está, gracias por cómo nos lo cuenta, gracias por enseñarnos tantas cosas y sobre todo demostrarnos tu persona. Pedro, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos, Charo. David, gracias por todo. José Manuel Carmona, gracias por todo. Y nos vamos, la Ouija. Vamos a publicidad y volvemos. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Granelas Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. Buenas noches, estamos de vuelta nuevamente en Oráculo de Luna. Seguimos con Pedro Amorós, le hemos pedido el favor de que se quede un ratito más con nosotros, ya que nos estábamos quedando con muchas preguntas y nos faltan muchas respuestas. Aparte de por supuesto, la última advertencia, esa gente joven, gente que todavía no tiene experiencia, gente que tiene estados alterados de conciencia, algún tipo de problema emocional, psicológico, depresión, etcétera, etcétera, que por favor, este mal llamado juego no es recomendable para nada, ni prueba psicofónica, como decía antes nuestro compañero David, ni siquiera un simple péndulo, porque cualquier herramienta que utilicen le pueden dar un uso bastante inadecuado y ahí es donde viene la parte peligrosa. Vamos a pasar a un vídeo que tenemos como correo esta semana de una persona anónima, nos escribe desde Tenerife, que tenemos muchos seguidores por allí, y, como no, un fenómeno un poco extraño. Pasamos a ver el vídeo y lo comentamos todo. Toma ya. Bueno, este vídeo fue captado por un telescopio y a través del dispositivo móvil acoplado, en el que parece que se ve una esfera que sale desde una parte de lo que es la Luna y que vuelve a reintroducirse. Nos envía este correo porque le parece verdaderamente fascinante. Bueno, David, José Manuel, Pedro Amorós, ya que estás con nosotros. Bueno, empezamos por Pedro. ¿Qué opinas tú, Pedro, que te gusta la astronomía, que lo sabemos? Sí, yo soy un apasionado de la astronomía. Bien, lo primero que hay que hacer es ser lógico, ¿no? Lo primero es que hay que descartar el posible error. Normalmente los telescopios tienen un sistema de seguimiento, unos motores de eje X e Y, los cuales van compensando el movimiento terrestre para que podamos tener centrado el objeto, ¿no? Y en este sentido,
yo me decanto un poquito, sin más datos, ¿vale? Porque la propia lente podría llegar a tener una aberración, una cámara, ya que vemos cómo la Luna se desplaza en la misma dirección y sentido que el movimiento de compensación de los motores, ¿no? Con lo cual podría perfectamente y el objeto se queda quieto realmente. No sé si podemos volver a ver el vídeo, no sé si nuestros compañeros... Arriba, más o menos, o sea, en el punto inicial, estático, mientras que la Luna se va moviendo, con lo cual tenemos a que es muy probable, ahí lo vemos, como el objeto está cuadrado en pantalla y luego entra con una pequeña aberración luminosa que es parte del enfoque de la Luna. Eso, desde el punto de vista técnico, es lo que yo observo. Ahora bien, ¿qué contexto tenía ese objeto? Bueno, ahí es donde pueden entrar varios factores en juego. Bueno, ¿opiniones, José Manuel, David? Estoy de acuerdo con Pedro, es muy difícil descartar ahí un falso positivo, es que es muy difícil a la hora de saber si eso era un satélite, si eso es un pequeño, una mota en el cristal, si eso es un fallo del mismo microscopio, si eso es un fallo del mismo móvil al que está conectado. Es muy difícil, son muchas cosas las que hay que descartar. Bueno, pero no deja de ser es curioso, es algo muy curioso e interesante. Bueno, pues continuamos, Charo, con este fascinante tema, caso de la Ouija, donde nos explicabas, Pedro, esa fenomenología que ocurría en ese vídeo. Hacemos otra vez hincapié, Aventura del Misterio, para quien lo quiera seguir completo, pues simplemente nosotros hemos diseccionado esos dos momentos que personalmente nos parecen bastante impactantes, porque, bueno, ese movimiento, ese saltito del vaso es impactante. Ya. Es realmente curioso, y yo insisto en que cuando el vaso no se mueve solo, el vaso lo movemos los experimentadores, no es ningún impulso psicocinético, no es nada, sencillamente es un movimiento neuromotor en el cual, bueno, pues el vaso, el máster, se va desplazando al unísono de una forma colectiva que no comprendemos bien los experimentadores cómo funciona, ¿no? Pero lo que ocurre aquí es que el vaso tiene como un movimiento propio. Y aquí es donde se rompe la lógica, porque dices, bueno, si no somos nosotros quienes interactúan, porque no estamos haciendo que el vaso, es que es imposible hacer que el vaso dé saltos, creedme que es literalmente imposible, yo lo probé porque yo era el principal escéptico, si lo veis, y no se puede, y de repente daba un salto y otro salto y otro salto, y cuando le preguntamos a la entidad si era esta entidad quien lo estaba produciendo, es cuando de estar totalmente parado pega un salto, a mí me mueve el dedo, a mi compañera Carol se pega un susto, claro, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y esta es la cuestión que Charo estaba apuntándolo antes, y también los compañeros, ¿no? Tanto David como Carmona estaban más o menos, bueno, estamos diciendo más o menos lo que es el efecto ideomotor, estamos diciendo que, bueno, somos nosotros los experimentadores quienes influyen directamente en el movimiento físico de la Ouija. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es la gran pregunta que tenemos, y los compañeros que están allí experimentando con nosotros son absolutamente escépticos. No detractores, pero sí escépticos, que es como hay que ser, ¿no? Hay que planteárselo todo para decir, vale, pues creo en esto, ¿no? ¿Qué pasó allí? Exactamente. Pedro, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia a posterior de realizar estas prácticas? Refiero. Sí. Fíjate que la última vez me preguntaste, Charo, y te dije que no, ¿verdad? Que, bueno, que no me había pasado nunca nada. Pues ya te digo que sí. O sea, claro, no doy crédito a qué es lo que ha pasado. Sería muy largo de explicar y habría que prepararlo, ¿no? Pero grosso modo, fuimos a una casa a experimentar, una casa perdida, y bueno, pues aparece un niño que se autodenomina Oscar, el cual también lo tenemos grabado con voz, en una aventura, ¿vale? Un año después
vuelvo con esa misma persona, con mi querida Noelia, a esa misma casa y ella dice que siente la presencia de un niño. Vale, muy bien, yo lo respeto, creo en la percepción, pero yo necesito una prueba objetiva. Y en ese momento se queda una psicofonía grabada con la voz de un niño diciendo mami. Se identifica como Óscar. Una semana después, sin haber publicado todavía esa aventura del misterio, me voy a otra casa con dos queridos amigos, Álvaro y María, grandes periodistas también, unas personas excepcionales. Realizamos una experiencia en otra casa, también muy cerca de la población, y aparece, sin yo poner dedo alguno, estaban ellos experimentando, aparece la voz de un niño grabada y se presenta como Óscar. Entonces, ¿qué conexión hay ahí? Yo no tengo los dedos puestos en el máster, yo me quedo asombrado y en ese momento empieza a escucharse en el silencio de la noche el cántico de un niño. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Según he consultado con varias personas que conocen el mundo espiritual de una manera y me han dicho que efectivamente tengo un niño a mi lado. O sea, ¿realmente hay aquí un niño? No lo sé, yo creo que no lo veo, pero yo empiezo ya a creer que tengo un niño al lado, porque en 3 ocasiones distintas que se presenta un niño como Óscar, ¿vale? Fíjate lo que te digo, Charo. Se presenta un niño como Óscar, o algo que dice que es un niño como Óscar, que tiene la voz de niño, que se graba la voz de niño en 2 ocasiones distintas con distintas personas en distintos momentos y el único nexo en común que había era yo. Entonces, ¿tengo yo a ese niño al lado? Debe ser que lo que sea lo tienes tú al lado. ¿Tú tienes experiencias positivas? Me refiero a, ¿sientes algo positivo o sientes algo que no es positivo? Me refiero con esa presencia o supuesta presencia. ¿Has notado algunos cambios en tu vida o ves como sientes algo negativo o positivo? Porque eso es muy importante. Es curioso, o sea, una cosa es hablar como investigador y otra como testigo. Ahora estoy hablando como testigo, ojo, Y yo personalmente te puedo decir que estoy muy bien, ¿no? O sea, me encuentro estupendamente y gracias a Dios toco madera para que siga siendo así, ¿no? Pero no he notado cambios, pero sí es verdad que siempre cada vez que me voy a grabar una aventura del misterio grabo la voz de un niño y aparece de una manera u otra ese niño. O sea, no, y sí, en una de ellas hago la comparativa de la voz. De hecho, hice una tercera aventura del misterio con otro colega y aparece la voz del niño. Caramba, es que son muchas veces ya, ¿no? Como para decir, vale, pues es casualidad. Comentaba eso porque como hay veces que tú sabes que, bueno, algunas voces se hacen pasar por niños, por la inocencia y después no son tal. Por eso te preguntaba si has tenido algún tipo de sensación. Y yo, por ejemplo, cuando yo practicaba la Ouija en mi época, la verdad es que sí que me llevé a casa bastantes cosas. De hecho, mi caso fue muy parecido al de Expediente Vallecas, solo que el mío terminó bien. Pero en verdad toda mi familia vio cosas, todo, hasta el punto que me tiraron la Ouija. David, quería hacerte una pregunta, Pedro. Bueno, sí, en relación a este ser, ¿no? Digamos, vamos a llamarlo ser, porque yo he tenido en unas investigaciones, pues puedo indicar que esos seres del otro lado se hacen pasar por niños, ¿no? Entonces, sí, digamos que yo lo llamo así, metamórfico, ¿no? Para engañar, digamos, para engañar un poco al investigador. Entonces, la pregunta que yo me gustaría hacerte es si, sabiendo eso, has podido hacer en tu estudio algún tipo de grabación para intentar contactar con ese ser. Claro. Sí, claro, he realizado 1000 pruebas. No me he puntualizado el hecho de focalizar hacia ese ser, pero aparece de una manera u otra. Pero te digo una cosa, David, que es lo que realmente a mí me llama poderosamente la atención. Y es que cuando hablamos de Ouija, hablamos de un sistema, digamos, subjetivo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una transcomunicación, pero psíquica.
es una especie de mediunidad. Al fin y al cabo se ve un máster moviendo, pero somos los experimentadores quien de una manera involuntaria mueven ese máster, ¿no? Sin embargo, es psíquico, es subjetivo. Pero cuando hablamos de psicofonías, es objetivo, es algo físico, donde se escucha la voz de un niño y que parametrizadamente se trata de la misma voz en varias aventuras a la vez, ¿no? En varios momentos distintos con distintas personas. Y es lo que verdaderamente me hace pensar que en efecto, porque yo ya te digo que soy bastante descreído en ese sentido, ¿no? Pero I want to believe, yo quiero creer, necesito creer, pero necesito pruebas, ¿no? Entonces, al tener el mismo patrón de voz, una y otra, a mí me corrobora que algo de eso hay. Y una de dos, o esa entidad nos está imitando la voz de un niño, o es que es un niño. Muy yo curioso. Me decanto por lo segundo, ¿eh? Pero... Muy curioso. Sí. Por eso por eso te preguntaba yo lo de las sensaciones positivas, claro, o claro, a la hora, para saber si es algo que te está engañando, algún burlón, o es algo que puede ser realmente una... Claro. Yo hice un experimento, Charo, con el que uno de mis libros, estuve, de hecho lo cuento en uno de mis libros, ¿no? Además en mi primer libro de psicofonías. Estuve durante un tiempo encerrado, yo estaba experimentando con psicoimágenes y estuve durante un tiempo encerrado aquí, donde estoy, en mi estudio. Y bueno, pues estuve experimentando muchísimas horas, ¿no? Hasta el punto en el que llegué a captar una imagen muy similar a lo que nosotros conocemos como la típica imagen de Manuel de Falla, que se parecía mucho, y de repente, cada vez que aparecía esa imagen, esa psicoimagen, bueno, pues me cambiaba mi personalidad y lo notaba, me enfurecía, tenía me encontraba mal. Y sin embargo, cuando estaba experimentando, bueno, pues estaba haciendo pruebas, me entretenía con esto, me entretenía con lo otro. Fíjate que es donde nos movemos a la inducción que puede llegar a crear una entidad espiritual en una persona. Estamos hablando de un obsesor. Estamos hablando de una especie de espíritu que intenta atormentar a los vivos, ¿no? Exactamente. Y ahí es cuando decimos, un momento, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Normalmente, si no eres un investigador, en mi caso sí que lo soy, intento buscar, intento experimentar, como David decía, no puntualmente dirigiéndose hacia esta entidad, pero sí en las experimentaciones de campo me ha aparecido esa voz, ¿no? No he notado un cambio de personalidad, pero bueno, sigo bien, gracias a Dios. Y se cree que todos los seres humanos tenemos una especie de acompañantes, ¿no? Yo les llamo voces acompañantes. Sí. Quizás ángel de la guarda, quizás espíritu protector o quizás espíritu guía, como queramos decirle, ¿no? Que yo creo que son los que median para que algo no afecte de una manera directa. Sin embargo, hay veces que afectan. Bien, una pregunta que les quiero hacer a todos, porque tú también, José Manuel, has dicho que cuando en ciertos aspectos se va a investigar, hay veces que uno pues recibe esa especie de dial del miedo que no conocemos y que nos hace a veces estar como enfadados. Pero ¿por qué salen mal las cosas? ¿Por qué sucede, Charo, que tú compartías a Carl Gustav Jung cuando nuestros propios miedos, nuestro propio resentimiento, hemos hecho algo mal, aparecía esa sombra de sombrero y que era una proyección mental? Pero es en este caso una proyección mental a través del tablero que cuando sale mal, ¿ustedes qué opináis? Porque, claro, Expediente Vallecas, el caso incluso también de Julio César Miranda, donde se asesta esa puñalada, ¿por qué sale mal? Ahora, Pedro, nos lo comentas tú, porque es interesantísimo, que seguro que muchos se lo están preguntando, ¿por qué salen estas cosas mal? ¿Es algo que se conecta realmente o somos nosotros? Hombre, yo creo que es algo que algo tiene que haber que hace que esa persona, bajo sugestión, de forma brutal, una sugestión que hace que se sugestione de forma brutal y tengan ese tipo de comportamiento y ese tipo de sugestiones. ¿El por qué siempre es negativo?
¿Por qué no es que se van todos de fiesta? ¿Por qué es que tienen que tirarse por la ventana? Esas son mis preguntas como investigador. Esas son mis preguntas como investigador. A ver, ¿por qué cuando una persona se sugestiona, siempre hay algo negativo que te arde por dentro, que te hace como el muchacho que se apuñala, que hace que te apuñales, que hace que te tires por la ventana? ¿Por qué no hace algo positivo? Y esa es la gran duda. Esa es la pregunta. Porque Porque incluso tenemos el caso de Tarrasa, aquellas dos personas que se decapitan mediante ese supuesto contacto. Dicen que con la Ouija, pero que acaban con su vida. David, ¿tu opinión personal? Sí, por lo general estamos muy sugestionados todos por todos los medios, ya sea la industria del cine o sucesos que se cuentan de unos a otros, historias de terror para asustar desde toda la vida. Es una, digamos, por eso no vienen las cosas positivas, porque lo que nos sugestiona es lo negativo. Claro. Y las personas débiles, las personas que tienen algún trastorno, son las que pues acaban con un final trágico creyendo que va a haber algo positivo en el otro lado. Pero lo de hacerse daño a sí mismo es lo digamos, dentro de lo malo, lo menos malo, porque hay algunos personas que están desequilibradas y lo que hacen es atacar a otras personas. Como hay uno de los casos que lo estuvimos comentando antes del programa, en Reino Unido, una chica que se llama Ángela hace una tabla de Ouija, hace un experimento, o sea, juega con la Ouija, porque quiere contactar con su padre que había fallecido. Ella lleva un proceso de contactar con varios medios, y los medios le dicen, no, como si fuese tu padre. A través del medio le dice, no haga la Ouija, no la haga, ella lo hace, y escucha una de las, o sea, se le manifiesta, digamos, las palabras que se le escriben en esa tabla es, muere perra. Entonces, sí, después tiene una serie de sueños donde ella se ve que la matan, que la atacan con un martillo. Pasa un tiempo, va se baja de unos autobuses, va por una calle, bueno, en el propio autobús dice ya que escucha muere perra, en otro contexto, pero lo escucha, entonces ya ahí puede decir, mira, pues la Ouija me dijo eso, ella lo escucha o lo relaciona con la Ouija, y después la atacan, para atracarla o lo que sea, un loco con un martillo. Lo último que recuerda es que despierta en el hospital, no muere, por suerte, y lo que se trata de esta historia es que cuando se hace la Ouija, primero, fíjate, ¿no? Miles de experimentadores que no les sucede nada, a no ser que tenga algún trastorno, pero lo que se recomienda es que, bueno, dé la bienvenida, o sea, el saludo y después se cierre el saludo. Si no cierra el saludo, o sea, si no cierra con la despedida final, la sesión, pues supuestamente se queda algo abierto, como enlazando con el caso Vallecas, que interrumpieron esa sesión en el colegio a la niña, y ahí pues sucedían cosas, porque Charo, claro, ¿por qué esta fenomenología? ¿Por qué los demás son testigos de esos fenómenos? ¿Por qué se veían esas sombras, el caso que te ocurre a ti, ¿no? ¿Y por qué ese vaso, Pedro, por qué se mueve ese vaso, esos saltitos? Pedro, tu opinión, ¿es algo malo lo que entra en nosotros o es nuestra propia psique que nos está jugando una mala pasada? Bueno, yo creo que puede haber, porque nos movemos, como decía mi querido Germán de Argumosa, el profesor Germán de Argumosa, nos movemos en un mundo de hipótesis. Puede haber un poquito de todo. Puede ser un poco nuestra parte consciente y puede ser también algo que venga, ¿no? Está claro que en la Ouija intervienen varios factores. Yo creo que existe una parte trascendental que no conocemos más. Y luego existe una parte física, ¿no? La parte física es la parte que mueve mediúmnicamente, por decirlo de esta manera, lo que es el máster, ¿no? Y es algo lo que influye desde ese otro lado. Nos tenemos que preocupar de qué es ese algo. ¿Son los difuntos? ¿Son los extraterrestres? ¿Son entidades extracorpóreas? ¿Son vivos, como se ha apuntado antes? Entonces nos queda por saber si son demonios. Yo personalmente no creo que sean demonios, no creo que un demonio se comunique con la Ouija, no lo creo. No creo que se queden las ventanas abiertas, que abres una ventana con la otra realidad, no. Yo creo, apunto y me dirijo hacia que es la mente, es la psique de las personas, la que verdaderamente se afecta, se altera y es la que permite que todo esto ocurra. Es por ello por lo que es peligrosa la Ouija.
No es que vayan a entrar todos los demonios como en el ejército de las tinieblas, como entran todos los demonios que vienen del más allá. No, no es así. Realmente somos nosotros los que abrimos esa parte dentro de nuestra percepción. Y ahí es cuando tenemos que llevar cuidado, porque estamos jugando, como decía David y José Manuel, con el tema de nuestra mente, con nuestra situación, nuestra estabilidad emocional. Y no olvidéis una cosa, que esto es muy importante. Basta que tú tengas miedo a algo para que la Ouija te lo diga. Entonces, imaginaos un grupo de adolescentes realizando una experiencia de Ouija que no sea experimental, que sea simplemente el morbo, el contactar con el más allá, como todo el mundo yo creo que hemos hecho cuando éramos pequeños. Imaginaos, yo he visto y he tratado gente que tienen perturbadas sus facultades mentales por determinado tipo de cosas de este tipo. Y gente que ya no es tan pequeña, es mayor, pero que le rompe lo que es su esquema. Es por ello por lo que cuando tú experimentas, tienes que hacerlo para experimentar. Y siempre con una persona que controle el tema. No puedes jugártela así de esa manera. Porque es como darle las llaves de un coche a un niño de 7 años y le conduce. Sí, un coche en manos adultas es capaz de ser muy beneficioso, pero un coche en manos de una persona que no sepa controlarlo puede ser un peligro. Pues muy bien, Pedro, yo creo que esto es uno de los grandes consejos y posiblemente nos adentra a si lo tenemos que hacer o no. Gracias por cómo nos cuentas estas cosas, gracias por aportarnos toda esta información y sobre todo por estar ahí, Pedro. Muy buenas noches. Gracias a vosotros, un beso y cuidaros mucho. Bueno, Charo, nos vamos. Nos vamos, bueno, destacando un poco que habría que decir que el mayor demonio es nuestra propia mente, ¿no? Intentemos mantener nuestra mente sana y equilibrada y dejémonos de hacer cosas que puedan hacernos la vida más complicada a nosotros y a nuestro entorno. Muchas gracias, Pedro, siempre se nos hace muy cortito el tiempo contigo y hasta la próxima. Buenas noches.